Hola a todos. Hoy nos vamos a meter con un caso que me da la impresión de que va a estar en boca de muchos por un buen tiempo. Un caso que está destinado a convertirse en un clásico. Pero antes de meterme en el tratamiento específico del fallo de la Cámara Nacional en lo comercial, Sala F, querría puntualizar las características del mismo, el hecho concreto, porque es bastante particular. Se trata de un accidente de tránsito, sí, donde un vehículo en el que circulaba una familia, el padre manejaba y la esposa y el hijo estaban como pasajeros. Este vehículo sufre un accidente como consecuencia del cual muere la madre, sufre lesiones el menor y la particularidad es que se va a demandar a la aseguradora del padre, o sea, la aseguradora del dueño del vehículo. Pero quiero que esto quede claro. El padre, el que conducía el vehículo, en representación de su hijo menor, demanda directamente a su aseguradora. O sea, no se trata acá de la típica citación en garantía, sino de una acción directa contra la aseguradora, con la particularidad de que el asegurado interpone demanda en su carácter de representante legal de la víctima. O sea, es el menor a través de su asegurado, que es el padre, el que acciona directamente contra la aseguradora. Esto ya de por sí es bastante curioso, bastante interesante. El aditamento de todo esto es que en primera instancia se hace lugar a la excepción opuesta por la aseguradora, porque ¿qué planteaba la aseguradora? Más allá del nombre de la excepción que se le dé. La aseguradora planteaba, no, en nuestro régimen a mí lo que pueden hacer es citarme en garantía, pero no me pueden demandar directamente, no me pueden hacer objeto de una acción directa. Tienen que hacer la demanda contra el asegurado y a lo sumo, entonces en ese caso me citarán en garantía, pero directamente no, porque ese no es el régimen, el sistema establecido en la ley de seguros, ¿no? En la ley 17.418. Y el juez de primera instancia coincide con esa postura y rechaza la demanda contra la aseguradora. Se apela, se va a cámara, previo a la sentencia, se expide la fiscal de cámara, la fiscal general de cámara ante la Cámara Nacional en lo Comercial, la doctora Gabriela Boquín, y ella, en un dictamen bastante extenso y meduloso, considera que se tiene que hacer lugar a esa acción directa contra la aseguradora. Y básicamente, el dictamen de la doctora Boquín es el fundamento del fallo de segunda instancia, porque en segunda instancia los camaristas se remiten en gran medida en su argumentación a lo dictaminado por la fiscal de cámara. Entonces, hecha esta introducción, solo cabe agregar lo siguiente antes de entrar al análisis del fallo concreto y su correspondiente dictamen. Nosotros tenemos en la Argentina una ley de seguros que es de la década del 60 del siglo XX. Esa ley no ha sufrido modificaciones
digamos así, expresas. Pero bastantes años después de esa ley, tuvimos, por un lado, una reforma constitucional que en el artículo 42 establece los derechos del consumidor y le da jerarquía constitucional a los derechos del consumidor en la relación de consumo. Tenemos también una ley nacional de tránsito que establece un sistema de seguro obligatorio. Está muy en discusión si en realidad por la forma en que se lo reguló estamos ante un seguro obligatorio o ante la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil, que parece un juego de palabras, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la Ley Nacional de Tránsito, en lugar de haber regulado detalladamente ese, entre comillas, seguro obligatorio de responsabilidad civil, lo que hace es fundamentalmente decir que existe este seguro obligatorio en las condiciones y modalidades que establezca la autoridad de aplicación en materia de seguros, o sea, la Superintendencia de Seguros de la Nación. No es la mejor manera de regular esto. Entonces tenemos una ley de seguros que no ha sido expresamente modificada y que es de la década del 60 y que en su regulación del seguro de responsabilidad civil los regula como un seguro voluntario, donde lo que se busca es proteger el patrimonio del asegurado y no el patrimonio de la víctima. Tenemos por otro lado una ley nacional de tránsito que establece, pero no regula, ese seguro obligatorio, por lo menos no lo regula en detalle, es muy escasa la regulación que tiene el artículo 68 de la Ley Nacional de Tránsito. El seguro obligatorio de responsabilidad civil se supone que ¿a qué tiende a proteger? A la víctima. Tiende a asegurarle, valga la redundancia, una indemnización a la víctima. Y a todo esto tenemos también una ley de defensa del consumidor. Entonces, esas normas, más el Código Civil y Comercial, a partir del 2015, que también regula los contratos de seguro, todas esas normas deben interpretarse para poder dar respuesta a esta cuestión. El problema es que la interpretación o las interpretaciones posibles son varias y eso es lo que se ha visto en la jurisprudencia, lo que se sigue viendo en la jurisprudencia hoy por hoy. En mi humilde opinión, hasta que no haya una regulación integral del contrato de seguro de responsabilidad civil, adecuándose a esta necesidad de proteger a la víctima del accidente de tránsito, vamos a seguir discutiendo. Pero este fallo es muy interesante porque constituye un avance en el tema. Lo que vamos a tener que tener en cuenta ahora cuando lo empecemos a analizar es qué cuestiones de este fallo son absolutamente particulares y qué cuestiones de este fallo se pueden extrapolar para sentencias posteriores. Es decir, se le da a este menor la razón y se hace lugar a la demanda contra la aseguradora porque es un menor y es el hijo del asegurado, o podemos tomar lo que plantea este fallo para fundamentar cualquier acción directa que una víctima puede intentar contra la aseguradora en un caso de accidente de tránsito. Vamos a ver el fallo y el dictamen. Estos son los autos resueltos por la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Verán ustedes que la sentencia es del 22 de marzo de 2021 y el actor lo hace en representación de su hijo menor y va contra la compañía de seguros. La Cámara, después de hacer una
breve descripción de los hechos, básicamente reconoce, destaca el análisis que fue realizado por la doctora Boquín, plantea concretamente que los fundamentos allí plasmados son suficientes para decidir en el sentido propuesto, es decir, para revocar lo resuelto en primera instancia, y hablando de argumentos, puntualiza dos de ellos. Primero, el rango constitucional de la protección de los derechos de consumidores y usuarios, y segundo, el carácter de orden público de la norma en la materia. Lo interesante de esto es que, así dicho, parece claro que, más allá de las particularidades del caso, los fundamentos desarrollados por la doctora Boquín pueden ser utilizados y replicados en casos diferentes, o en todo caso que no tengan las especificidades del presente, pero donde una víctima de accidente de tránsito que pueda calificar como consumidor o equiparado a consumidor podría accionar directamente contra la aseguradora. Para los camaristas, el mandato contenido en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que consagra no solo los derechos de los consumidores y usuarios, sino que establece que los procedimientos de consumo deben ser eficaces, es la que zanja la cuestión, porque establece la prevalencia de las disposiciones de la Ley 24.240 por sobre las de la Ley de Seguros, la Ley 17.418. Parte de la base el tribunal de que luego de la reforma constitucional, fundamentalmente, la cuestión relativa a que la víctima de un accidente de tránsito debe demandar al asegurado para luego poder citar en garantía a la compañía de seguros ha sido modificada. Ha sido modificada a través del artículo 42 de la Constitución Nacional. Y además por el artículo 68 de la Ley 24.449 que estableció el seguro obligatorio de responsabilidad civil para automotores. Es interesante este planteo porque la Cámara va a tener en cuenta el artículo 42, que, como mencionaba hace un rato, impone un mandato al legislador de establecer procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos de consumo, va a tener en cuenta también este carácter de seguro obligatorio de responsabilidad civil para automotores y va a entender entonces que la estructura de la citación en garantía establecida en el artículo 118 de la Ley de Seguros ha sido modificada y por ende se aplicará el procedimiento más eficaz y más favorable para el consumidor, que generalmente es la acción directa contra la aseguradora, que es la que tiene mayores probabilidades de ser solvente. El planteo que hace la Cámara, si bien se remite en gran medida al dictamen de la fiscal, que vamos a ver en un momento, es un planteo que no hace especial hincapié en el caso particular, es decir, en que se trate de un menor y que ese menor está accionando contra la aseguradora de su padre.
con la situación absurda que sería que en el régimen clásico tendría que demandar el menor a su padre y citar en garantía a la aseguradora. Y además, como se menciona en el dictamen de la doctora Boquín, enfrentarse a una posible cláusula de exclusión opuesta por la aseguradora porque es muy habitual que en este tipo de seguros haya cláusulas de exclusión que, por las cuales la aseguradora no responde cuando la víctima es un pariente con cierto grado cercano de parentesco del asegurado. La Cámara parte de la base de que entre asegurado y aseguradora, además de haber un contrato de seguro, hay una relación de consumo, es decir, ese contrato de seguro es al mismo tiempo un contrato de consumo. Y parte de la base también, por extensión, de que el asegurado es consumidor, pero también la víctima forma parte de la relación de consumo. Este es un tema que requiere distintos enfoques, porque podríamos decir que la víctima forma parte de la relación de consumo, o podríamos decir que la víctima, sin ser parte de la relación de consumo, igualmente es el destinatario de la relación de consumo en carácter de beneficiario de ese consumo. ¿Por qué? Porque siendo un seguro obligatorio de responsabilidad civil, volvemos con el tema, lo que se busca proteger no es el patrimonio del asegurado, sino el patrimonio de la víctima. Entonces, ese servicio fue contratado para un eventual e indeterminado beneficiario que sería la víctima, que en todo caso, si no fue parte de la relación de consumo, termina utilizando el servicio de seguro, y por eso podemos considerarlo equiparado a consumidor en los términos de los artículos 1 de la Ley de Defensa del Consumidor o 1092 del Código Civil y Comercial. Y a los efectos prácticos es lo mismo, porque al ser equiparado a consumidor tiene los mismos derechos, que un consumidor. Es un consumidor, digamos así, para hacerlo más sencillo. Y también menciona la Cámara el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, que establece la responsabilidad solidaria de toda la cadena de comercialización, pudiendo la víctima que sufrió un daño demandar a toda la cadena de comercialización, que responderá en forma solidaria. Este es el planteo que hace la Cámara, compartiendo, como digo, los fundamentos expuestos por la fiscal general, y por lo tanto se revoca el pronunciamiento que había hecho lugar a la excepción de falta de legitimación, con lo cual, como esa excepción se había opuesto como de previo y especial pronunciamiento, ahora la demanda progresará, continuará. Pero ¿qué dijo la fiscal de Cámara? ¿Qué dijo la doctora Boquín? Es la doctora Boquín, cuyo dictamen recomiendo la lectura íntegra y atenta, porque es muy meduloso, muy detallado. Es la doctora Boquín la que plantea esta forma de integración normativa por la cual, analizando la ley de seguros, la ley de defensa del consumidor, la ley nacional de tránsito y el artículo 42 de la Constitución Nacional, entiende o concluye en la prevalencia del régimen de consumo por sobre el régimen de seguros.
y destaca también el carácter, como ya hemos dicho varias veces, el carácter y la finalidad del seguro obligatorio de automotor. O sea, el para qué existe el seguro obligatorio de automotor. Para proteger a la víctima. Entonces, teniendo esto en cuenta, la doctora O'Higgins le presta atención a un fallo de la Corte que es Buffoni, que plantea que una ley general posterior, la ley de consumidores, no deroga ni modifica implícita o tácitamente la ley especial anterior. O sea, la Corte en Buffoni dijo, la ley de seguros es anterior a la ley de defensa del consumidor, es verdad, pero la ley de consumidor no modifica la ley de seguros, que es una ley especial. Está bien, dice la doctora Boquín. Partamos de esa base, pero la propia Corte dice, y cita al doctor Lorenzetti, que lo que puede pasar es que la vieja norma, o mejor dicho, la ley anterior y especial, esa ley de la década del 60 del siglo XX, no soporte, no pase el test de constitucionalidad. O sea, el tema no sería tanto ley posterior, deroga, ley anterior. No es la cuestión esa. No es un conflicto entre normas de la misma jerarquía. Lo que Boquín dice es, acá el tema no es que la ley de seguros es de la década del 60 y la ley de defensa de consumidores de la década del 90. Acá el tema es que la ley de seguros es de la década del 60 y en 1994 tuvimos una reforma constitucional que estableció con ese carácter constitucional, los derechos del consumidor y que estableció, que le impuso como manda a los legisladores, establecer procedimientos eficaces para solucionar conflictos. Y es una norma operativa, independientemente de que el legislador haya cumplido o no con la manda. Entonces, lo que Boquín plantea es la norma, la ley 17.418, se encuentra en concordancia con la protección de consumidores y usuarios consagrada en la Carta Magna, y lo que va a concluir ella es no se encuentra en concordancia, no establece una adecuada protección al consumidor o equiparado, que ya dijimos que tiene los mismos derechos que el consumidor, cuando es víctima del accidente de tránsito en este caso. Entonces, por esa razón, entiende que corresponde la acción directa. Le añade otras razones, por ejemplo, la condición de hipervulnerable que tiene la víctima, que es un menor, por esa razón es hipervulnerable. Le añade también como circunstancia particular el agravante y absurdo que significaría que el menor tenga que demandar al padre y para poder citar en garantía a la aseguradora. Le agrega también que las cláusulas de exclusión aparientes tampoco en su opinión serían válidas porque vuelve a violar este sistema de protección a la víctima establecido por la Ley Nacional de Tránsito y por el artículo 42 de la Constitución Nacional. Pero lo que quiero decir es que más allá de esos argumentos específicos para este caso, tanto el dictamen como la sentencia enarbolan argumentos que son aplicables a otros casos donde la víctima no sea pariente ni sea menor e igualmente pueda ir contra
la aseguradora en forma directa. Por supuesto, vamos a ver cómo evoluciona la jurisprudencia de acá en adelante. Vamos a ver, por ejemplo, qué dice la Corte cuando alguno de estos casos llegue a, a sus manos. Pero realmente el análisis formulado tanto en el dictamen, especialmente en el dictamen, como en la Cámara, son muy, muy interesantes y no dudo de que en otros casos se van a intentar demandas amparándose en estos fundamentos que, reitero, en mi opinión, trascienden las particularidades del caso, menor, hijo del asegurado, y que pueden ser aplicables para una más amplia gama de supuestos. Bueno, espero que este video les haya resultado interesante. Recomiendo fuertemente la lectura tanto del dictamen como de la sentencia que van a acompañar al mismo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.